Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos para tener este tiempo de estudio bíblico, una hora de estudio con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos. Voy a iniciar orando y espero que poco a poco se vayan conectando y nos unamos a esta oración y a este tiempo de estudio bíblico con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Señor Santo y bueno, te damos las gracias en esta noche por permitirnos, Señor, estar en tu presencia, Señor, porque tu presencia llena todo lugar y tu presencia está con mis hermanos, hermanas, en este sitio, en esta casa. Tu presencia está en todo lugar donde hay un hijo tuyo que esté invocando tu nombre, donde dos o más estén reunidos en tu nombre. Ahí está tu presencia, Dios Santo. Señor precioso, Señor maravilloso, Dios, clamo a ti en el nombre de Jesucristo, Señor, pidiéndote por favor, Señor, que nos bendigas en esta noche, Señor, que nos bendigas, Señor, ministrándonos con tu santa palabra, que nos bendiga, Señor, enseñándonos, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento espiritual, abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón, abriendo todo nuestro ser, para que tu palabra penetre y haga una obra preciosa, especial, gloriosa. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Bendiciones, hermana Ilse, gloria al Señor. Y creo que por ahí debe estar Marielo, si no me equivoco. Bendiciones. La presencia santa, bendita de Dios, sea con todos ustedes, mis queridos hermanos. Bueno, vamos a comenzar con el estudio de la palabra del Señor. Hemos venido estudiando que una de las cosas más preciosas que nosotros creemos es en todo aquello que sucede espiritualmente, María de las bendiciones, todo aquello que sucede espiritualmente en un instante, en el momento en que nosotros venimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Cuando nosotros venimos a Cristo como nuestro Salvador personal, eh, ocurren instantáneamente muchas cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros vimos que sucede es que dice la Biblia que somos justificados. En el momento en que nosotros reconocemos que somos pecadores, ese reconocimiento es muy importante. En el momento en que reconocemos que somos pecadores y, Carmencita, bendiciones, y nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en el sacrificio, en la vida y el sacrificio precioso de Cristo Jesús por nosotros y en su resurrección, entonces Dios nos otorga la justificación. Y decíamos, Romanos 5.1 dice, justificados pues justificados con Dios tenemos paz. Justificados pues por Dios tenemos paz para con Él. En Romanos 5.1. Entonces, la justificación significa que Dios nos declara libres de culpa para poder acercarnos a Él, libres de culpa. Y declararnos libres de culpa no es posible si no perdona nuestros pecados. Porque ¿cómo vamos a estar libres de culpa con el deudón de nuestros pecados? Entonces, vean qué lindo, justificarnos es que Él nos declara libres de culpa y nos da el privilegio de acercarnos a Él. Pero eh, al hacer eso, tiene que perdonar nuestros pecados. Entonces, perdona nuestros pecados. Pero no solamente sucede eso en ese momento, la justificación, el perdón de nuestros pecados, el declararnos sin culpa delante de Él, sino que vimos la semana pasada que nos hace hijos suyos, nos adopta en su familia, ¿verdad? Y que ese era un término muy precioso, ¿verdad? Ese era un término legal en esa época, maravilloso, ¿verdad?
que significaba que Él nos pasa a ser parte de su familia y Él nos da la gracia y el deseo de tener una comunión con Él como nuestro Padre. Y nos da el privilegio de poder de una forma muy familiar decirle Padre. Pero ese Padre que estás en el cielo, como nos enseñó el Señor Jesucristo, ese Padre nuestro es en un sentido de enorme intimidad, porque nadie hasta el momento de Cristo Jesús, nadie se había atrevido a decir Abba Padre, porque Abba era el término que usaban los niños para tratar a sus papás con cariño y respeto. Abba era como decir papito. Y entonces Jesús usa ese término y nos dice que nosotros nos da el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre. Nos da el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, por el cual nosotros podemos eh, acercarnos con esa intimidad a Dios como nuestro Padre. Y no solo eso, sino que como hijos, tiene una herencia maravillosa en el cielo para todos nosotros. Como un padre que tiene todos los recursos ilimitados, quiere compartir su herencia con nosotros, el cielo. Y parte de esa herencia es que también nos va a dar un cuerpo resucitado. Todo eso parte del momento en que nos entregamos a Cristo y Él nos justifica, nos perdona y nos adopta. Vea todo lo que sucede cuando somos salvos. Pero hay algo más, Alice, bendiciones, pero hay algo más que sucede cuando nos entregamos a Jesucristo, cuando nos arrepentimos y creemos en Él de verdad, no de una forma religiosa, de verdad. Y es que además de justificarnos, perdonarnos y adoptarnos, dice que sucede algo que en la Biblia se llama la reconciliación. La reconciliación. Entonces, Dios nos reconcilia, Dios nos reconcilia. Eh, y la reconciliación significa que nosotros estábamos separados de Dios y ahora vamos a tener una reconciliación, ¿verdad? Dios nos reconcilia con Él porque Dios no es el que nos falló, somos nosotros los que le fallamos a Dios. Pero vea qué interesante que es el gran amor de Dios el que nos busca para reconciliarnos con Él mismo, para que tengamos esa reconciliación maravillosa. Y entonces vamos a ver un poquito nada más de esto maravilloso que es la reconciliación. Tenemos que comenzar por el libro de Isaías, capítulo 59. Libro de Isaías, capítulo 59. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Muy bien. Si ya usted tiene Isaías 59:2, entonces vamos a ver que dice así. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Voy de nuevo a leerlo. Espero que, gracias Alice por ayudarme esta noche con las citas. Entonces voy con Isaías 59:2. De nuevo dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En la escritura hebrea, sobre todo en la poesía, pero muchas veces también en narraciones y en la profecía se encuentra un elemento gramatical, un recurso gramatical que usaban los hebreos, eh, en donde la, la, la segunda línea, la segunda línea repite lo que dice la primera, pero con palabras diferentes.
Entonces vemos aquí que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esa es una idea, una línea. La línea que sigue, la parte que sigue del versículo, dice lo mismo, pero con otras palabras. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, vuestras iniquidades y vuestros pecados es lo mismo, es lo mismo. Ahora, las iniquidades dice que hace división entre nosotros y nuestro Dios. Los pecados hacen que Dios oculte su rostro para no oír. Es exactamente la misma idea. El pecado en nuestras vidas nos separa de Dios, nos separa por completo de Dios. Y entonces Dios oculta su rostro y no oye la oración de la persona pecaminosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? ¿Cómo estábamos nosotros? Tal vez usted se acuerda de aquel pasaje en Efesios que dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Así estábamos antes de conocer a Cristo, muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué había con nuestros pecados y nuestras iniquidades? Y el mayor de los pecados, que es no tener a Jesucristo en nuestras vidas. Es la mamá de todos los pecados, la incredulidad, ¿verdad? Que habla la Biblia, la incredulidad, el no creer en Cristo, el no tenerlo como el Salvador de nuestras vidas. Ese acto pecaminoso y todas las iniquidades y todos los pecados que hemos hecho antes de conocer a Cristo nos había separado totalmente de Dios. Y Dios había vuelto su rostro para no oír nuestras oraciones, porque ese pecado hacía división entre nosotros y nuestro Dios. Entonces, para que Dios escuchara nuestras oraciones y para nosotros tener comunión con Dios, no bastaba la religión, no bastaban la liturgia, no bastaban los rezos, no bastaban los tiempos de Semana Santa. Era necesario la conversión, era necesario entregarse a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estábamos enemistados, porque había una brecha, porque estábamos enemistados y se necesitaba la reconciliación. Pero Dios no había hecho nada para que nosotros se hiciera esa brecha. Dios no tiene que pedirnos perdón ni buscarnos, porque nosotros, dice el libro de Isaías, que nosotros fuimos los que nos apartamos y le dimos la espalda a Dios. Dice, cada cual se apartó por su camino. Entonces nosotros somos los que debemos de venir al Señor, pedirle perdón, buscar la reconciliación. En el momento en que nos entregamos a Cristo, el Señor nos justifica, nos perdona, nos adopta y nos reconcilia. Nos reconcilia. Deja de existir esa división, esa brecha que ha hecho el pecado y nos reconcilia. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Muy bien, espero que ya lo haya encontrado. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18 dice así: porque la ira de Dios, pongan mucha atención, gracias por poner el pasaje, Alice, porque la ira de Dios se revela desde dónde, desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces mire usted la relación entre Dios y los hombres. Dice que la ira de Dios se manifiesta, se revela contra todos aquellos que están en impiedad e injusticia,
que viven su vida, cada cual por su camino, haciendo lo que le da la gana, que no, que no toman en cuenta a Dios. Y la palabra de Dios dice que la ira de Dios está contra todas esas personas. Eh, Hay quienes hoy en día insisten en decir que Dios está enamoraditico del hombre, ¿verdad? Del ser humano, y que Dios lo ama inmensamente y que el amor de Dios le pasa por alto todas las cosas, pero no es así. La Biblia dice que Dios está irado todos los días contra el impío y el pecador. Dios está irado todos los días contra el impío y el pecador. Y aquí vemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres, y sobre todo con aquellos que detienen con injusticia la verdad. Todos esos que hoy en día se levantan para tratar de detener y de acusarnos de intolerancia, cuando nosotros decimos lo que la Biblia dice, entonces nosotros somos los intolerantes, pero no se dan cuenta que los intolerantes son estas minorías que no permiten la libre expresión a los creyentes de decir lo que creemos y lo que la Biblia dice. No obligamos a nadie, pero decimos lo que la Biblia dice, decimos lo que Dios dice. Y vea que dice que entre las cosas que hacen que haya una división completa, que haya una enemistad entre Dios y los hombres, lo que hace en este versículo que la ira de Dios esté contra las personas no cristianas es, además de la impiedad y la injusticia que menciona el verso 18, la impiedad y la injusticia, es también las personas que detienen la verdad, que se oponen, que se pronuncian, que nos acusan de intolerantes, que quieren callar la voz de los cristianos, están deteniendo con injusticia la verdad. Entonces dice que Dios está airado contra todo este tipo de personas. Y Dios estaba airado contra nosotros cuando no teníamos a Cristo. Y había una gran división. El pecado hacía una gran división entre nosotros y nuestro Dios, ¿verdad? Pero entonces hay algo maravilloso que sucede, además de justificarnos, que es declararnos sin culpa, además de perdonar todos nuestros pecados, además de adoptarnos como hijos de Dios y permitirnos decirle Abba Padre y darnos una herencia en el cielo y un cuerpo resucitado. Además de eso vemos que en ese mismo momento que recibimos a Cristo, que estábamos en ese momento, en esa separación, Dios nos reconcilia con Él. Dios nos reconcilia con Él. Qué cosa tan maravillosa. A veces ni nos dábamos cuenta que estábamos enemistados con Dios. Ni nos dábamos cuenta, pero así estábamos, ¿verdad? Entonces veamos ahí mismo en Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, oiga, ¿qué éramos nosotros? Éramos enemigos. Podíamos incluso ser muy religiosos, pero éramos enemigos, porque no nos habíamos rendido a Cristo Jesús, no nos habíamos reconocido pecadores, no habíamos reconocido que por nuestro pecado tuvo que morir Cristo y no nos habíamos vuelto a Él. Es más fácil ser religioso. Entonces dice Romanos 5:10 que éramos enemigos de Dios. Si siendo enemigos, oiga qué lindo, fuimos reconciliados con Dios. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Qué precioso, ¿verdad? Nosotros venimos llenos de pecado, todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia, somos pecadores,
alejados de Dios, con un conocimiento religioso pero espiritual cero, quizás quebrantados con un montón de problemas casi destruidos por el diablo y el pecado. Y venimos a Cristo, y cuando venimos a Cristo, Él nos da ese regalo precioso de la fe para creer en Él, para expresarle nuestro arrepentimiento, y en ese momento nos declara libres de culpa, justificados, perdona todos nuestros pecados. Qué lindo, ¿verdad? Nos adopta como hijos de Dios y, vea lo que dice aquí, reconcilia, nos reconcilia, dice, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Y cómo fuimos reconciliados con Dios? Con un precio muy alto, dice, por la muerte de su Hijo, por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados con Dios Padre. Fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. ¿Por qué? Porque el pecado que hacía una gran división entre nosotros y nuestro Dios, ese pecado lo llevó Cristo en la cruz del Calvario, en su cuerpo, lo llevó Cristo y pagó por ese pecado para que ahora nosotros podamos reconciliarnos con Dios. ¡Qué maravilla! Entonces vea, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? Por la muerte de su Hijo. Y ahora, estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Y vea lo que dice el verso 11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, vea qué maravilla. Justificados, perdonados, adoptados y reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Todo sucede por la muerte de su Hijo Jesucristo, por su sangre preciosa. Yo espero que a través de este estudio sencillito que estamos teniendo, ¿verdad? Que nos hemos ido deteniendo en estas palabritas, ¿verdad? En esto creemos que somos justificados, creemos que somos adoptados, creemos que somos perdonados, ahora creemos que somos reconciliados. En este análisis de palabras que el apóstol Pablo generalmente es el que Dios usa para explicarnos lo que dice el libro de Hebreos, por qué nuestra salvación es una salvación tan grande. ¿Por qué es tan grande? Porque todo esto sucede en el momento en que reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y creemos en el Hijo Jesucristo, su muerte por nuestros pecados y su resurrección. En ese momento dice que el Señor, bendito Dios, nos perdona, nos lava con su sangre preciosa, nos justifica declarándonos libres de culpa, nos adopta en la familia de Dios, nos da un hermano mayor que es Jesucristo y Él nuestro Padre, y además de eso, nos reconcilia todo aquel pecado, toda aquella vida, incluso la misma religión que nos separaba de Dios. Jesús con su muerte pagó el precio para que ahora estemos en una amistad preciosa con Dios, reconciliados. Leamos de nuevo estos dos versículos porque son poderosos y ojalá usted siempre anote y ojalá tenga una libretita de estudio y ojalá señale estos versículos tan preciosos. Estos versículos a veces los leemos y los pasamos así, ¿verdad? Pero cuando nos detenemos, Dios santo, qué impacto produce en nuestra vida. Aunque sea una enseñanza tan sencilla como esta que estamos teniendo, ¿verdad? Dice Romanos 5, 10 y 11. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios como por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, oiga, nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación es
una doctrina, es lo que sucede, parte de lo que sucede cuando recibimos a Cristo y todo instantáneamente, ¿verdad? No es que primero somos justificados y luego esto. No, es una salvación tan grande porque por la muerte de Jesucristo, cuando nos arrepentimos y creemos, todo sucede instantáneamente. Claro, con razón muchas veces las personas cuando se entregan a Jesucristo, muchos hasta que hacen, y muchos, me siento liviano. Siento como que Dios me quitó un peso de encima. Experimento como que soy una persona nueva. Claro, si en ese mismo instante sobrenaturalmente justificados, perdonados, adoptados, reconciliados, ¿verdad? Vamos al último versículo de este asuntito de la reconciliación. Según de Corintios capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Romanos capítulo 5, versículo 17 al 21. Romanos capítulo 5, versículo 17 al 21. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oiga, qué belleza. Esa es una de las cosas que suceden instantáneamente también. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto que hemos hablado, el ser nueva criatura, la justificación, el perdón de pecados, la adopción, la reconciliación, todo esto, versículo 18 dice, y todo esto, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, pero vea qué lindo, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Bendito sea Dios. Todo esto que usted y yo hemos recibido al tener a Jesucristo en nuestro corazón. Mire, a veces la gente dice, recibí a Cristo en el corazón y lo expresan como si le estuvieran haciendo un favor a Dios por creer en su Hijo Jesucristo. No, hermanos, cuando uno va comprendiendo el significado profundo de estas palabras y mi oración a Dios es que el Espíritu Santo las vivifique en su corazón. Empezamos a apreciar qué tan grande es la salvación que nosotros tenemos. Hola, Alicia, Dios la bendiga, Alicia Medina, bendiciones. Qué precioso. Mire, todo esto que estamos hablando, que sucede en el momento en que nos arrepentimos y creemos en su Hijo Jesucristo y le recibimos, todo esto proviene de Dios, dice, viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Dios toma la iniciativa. Mire, nosotros mismos nunca, por nosotros mismos, hermano, no se crea usted, yo no tampoco puedo creerme. Y por nosotros mismos, nosotros nunca hubiéramos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué decimos normalmente los cristianos? Decimos, cuando yo busqué a Jesús, nosotros no buscamos a Jesús, hermano, no se engañe. Dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. Nunca hubiéramos vuelto nuestro rostro a Dios. Hubiéramos seguido en nuestra pecaminosidad. Llevamos 25 martes, o sea que estamos en la lección número 25. Mire usted, y estamos 25 lecciones tomando leche espiritual, porque esto es leche espiritual, ¿verdad? Eh,
cuando nosotros entendemos esto, nuestra vida tiene que dar un giro, un cambio. Dice, nosotros nunca hubiéramos sido salvos, nunca hubiéramos vuelto nuestro rostro al Señor. La naturaleza del ser humano es huir y huir y huir de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros nos volvimos al Señor, entre comillas, y nos arrepentimos y le pedimos perdón y nos reconciliamos con Dios? ¿Por qué? Porque Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa, dice, envió a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Envió a su Hijo a buscarnos a nosotros. Y Cristo nos buscó por medio del Espíritu Santo y trató con nosotros, redarguyó nuestro corazón, permitió circunstancias que nos quebrantaran y nos hicieran volvernos a Él. Él tomó la iniciativa de la reconciliación. Una versión de la Biblia que tiene ya bastante tiempo, muy clara, muy bonita, toda la vida me ha gustado, y es una versión viejísima también, se llama Dios habla hoy, pero el, el título original con el que nació esta versión, gracias Linda, el título original con el que nació esta versión era, y me gustaba más, Dios llega al hombre. Dios llega al hombre, porque es Dios el que nos ha buscado. Hermano y hermana, usted y yo estamos en Cristo porque Él nos ha buscado. Envió a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no encontré a Cristo. Cristo me encontró a mí. Bendito sea el Señor. Yo no acepté a Cristo. Él me aceptó. Soy aceptado en el amado. La gloria es de Él, no es mía por haberle aceptado, no es mía por haberme vuelto a Él. Él me buscó porque yo estaba perdiditico. Envió a su Hijo a buscarme y a salvarme. Y además de eso me convenció de pecado. Y además de eso abrió mis ojos. Y además de eso, ¿qué puedo seguir diciendo? Me reconcilió. Entonces la gloria siempre le pertenece a Él. Yo acepté a Cristo. Bueno, no está malo decirlo, pero es Dios el que nos aceptó a nosotros en Cristo. Yo busqué al Señor, no, Él me buscó a mí porque yo estaba perdido. Ese es el ministerio precioso de la reconciliación. Vea, hermanos, que usted y yo no tenemos ninguna gloria, ninguna. Porque vea lo que dice el verso 18. ¿Y todo esto de quién proviene? De Dios. Ay, Señor, si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, tocando nuestro corazón, estaríamos perdidos, hermanos. Si Dios nos hubiera apiadado de nosotros, estaríamos perdidos, estaríamos en tinieblas. Como dice el coro, ¿qué sería de nuestra vida? Dice, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, es decir, Él tomó la iniciativa de ir y tocar nuestro hombro y decir, vea, vuélvase a mí, reconcíliese conmigo. Dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo su Hijo. Y ahora no se queda ahí lo de la reconciliación, sino que eh, la salvación lleva una gran responsabilidad. Vea qué tremendo. Verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y ahora nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano y hermana, ¿sabía usted que usted tiene ministerio? ¿Sabía usted que todo cristiano tiene un ministerio? Ministerio significa servir. Todos se nos ha otorgado un ministerio. Desde el momento en que somos salvos, desde el momento en que nos entregamos al Señor, el Señor nos justifica, el Señor nos perdona, el Señor nos adopta, el Señor nos reconcilia y nos da un ministerio a todos los creyentes sin excepción. ¿Cuál ministerio es? El ministerio de la reconciliación. ¡Ay! ¿Qué es ese ministerio? Yo no sabía que existía ese ministerio. Sí, es el ministerio para todos
todos los cristianos, sin excepción. Dice, verso 19, ¡ay, qué lindo! Verso 19 dice, porque que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Vea lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo, en Cristo. Vengan, vengan, vean a mi hijo, crean en él. Él está, él es la imagen misma mía. Vean cómo él da su vida, cómo él derrama su sangre, cómo él vence la muerte, cómo él resucita, para que se reconcilien conmigo. Dios tomando la iniciativa de la reconciliación. Qué triste es haber sido tan duros al Señor. Qué triste es no haber creído antes. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y ahora vuelve a reiterar. Vea que en el verso 18, la última parte del verso 18, observe, dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y en el verso 19, la última parte dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Te dio el ministerio y te entregó una palabra. Te dio un ministerio que cumplir y te entregó una palabra. A todos sin excepción. Y cuando nosotros estemos ante el tribunal del Señor, ay Señor, yo nunca me diste un ministerio. ¿Cómo que no te dio un ministerio? Desde el día que creíste, desde el día que fuiste salvo, te entregué el ministerio de la reconciliación y te encargué la palabra de la reconciliación, el mensaje de la reconciliación. Te di el ministerio y te di la palabra. Entonces, el ministerio consiste en el servicio. ¿Y con qué le voy a servir al Señor? Dando a conocer la palabra que Él nos ha dado, el mensaje de la reconciliación. Entonces vea, ahora verso 20, lo maravilloso, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Vea qué tremendo. Usted y yo somos embajadores y podemos ser o buenos embajadores o malos embajadores. ¿Cuántos embajadores hay en la historia de nuestra nación? Personas diplomáticas que Costa Rica ha enviado a estar al frente de la embajada de Costa Rica en X país, llámele Estados Unidos, llámele China, llámele Corea, llámele Venezuela, llámele donde sea. Los ha enviado a esas personas como embajadores de Costa Rica para que representen a Costa Rica en esas naciones y en nuestra historia. Habrá algunos que fueron pésimos embajadores, que dejaron en mal a nuestro país. Entonces, se puede ser un buen embajador o se puede ser un mal embajador. Pero no te puedes quitar ni tú ni yo el encargo de ser embajadores. ¿Y qué es un embajador? El que representa a una nación. ¿Y nosotros a quién representamos? Al reino de los cielos. Mira qué tremendo. Entonces, por el hecho de ser salvos, también se nos da un ministerio. Ese ministerio, ese servicio es ser embajadores. Estamos aquí como embajadores del reino de los cielos. Estamos aquí como representantes de Dios. Y podemos ser o buenos representantes o malos representantes. Malos representantes con un mal testimonio, callando el mensaje, no transmitiéndolo. Y buenos embajadores procurando dar un buen testimonio, pidiendo perdón cuando damos mal testimonio, aún a los inconversos, perdóneme porque le he dado mal testimonio de mi fe en Jesucristo. Eso no nos empequeñece, más bien nos engrandece. Y compartiendo la palabra, dice, verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, oiga, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ah, santo Dios.
Ese es el encargo que nos ha dado. Dios nos pide, abre tu boca y habla, entendiendo que Dios mismo hablará a través de tu boca, que Dios mismo le rogará a las personas a través de tu boca, reconcíliense con Dios, arrepiéntanse para que se reconcilien con Dios. Esa es la palabra de la reconciliación que Dios nos ha dado. Dice, al que no conoció por pecado, verso 21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, amados hermanos, vean qué cosa más preciosa es esto de la reconciliación. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Dios nos reconcilia con él por medio de Jesucristo. Jesucristo paga el precio de todos nuestros pecados para que ahora los pecados ya no estorben entre Dios Padre y nosotros y haya una reconciliación maravillosa. Dios es el que tomó la iniciativa de reconciliarnos, porque Dios pudo haber dicho, el hombre cada cual cogió por su camino, y son muy pocos los justos, cada cual cogió por su camino, y que se pierdan. Pero no, sino que Dios tomó la iniciativa de la reconciliación y envió a su Hijo Jesucristo, lo más precioso que tenía, su propio Hijo, lo envió a buscar, oiga, a buscar y a salvar lo que se había perdido, que éramos nosotros. Y nos encontró y nos dijo, vea, yo pagué el precio. Ya no tienes que estar enemistado con Dios, vuélvete a Dios. Y dice que esa era la iniciativa de Dios Padre, que creyéramos en su Hijo para reconciliarnos con Él. Qué gran amor de Dios. Y además de eso, dice, nos da un ministerio y nos encarga una palabra. Nos da el ministerio de la reconciliación, que significa representarle a Él en esta tierra. Se nos dan credenciales del reino de Dios. Usted es ciudadano del reino de Dios. Usted es embajador del reino de Dios. Usted representa el reino de Dios y tiene un mensaje que transmitir. Una palabra de la reconciliación. Tiene que decirle a la gente, arrepiéntanse de su pecado, han ofendido al Señor, hay salvación en Cristo Jesús. Dios Padre quiere que usted se arrepiente y crea en Cristo para que usted esté reconciliado con Dios. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, reconcíliate con Dios. Esa es la palabra de la reconciliación. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque no todos son privilegios, hay responsabilidades. Son tantos los privilegios de una salvación tan grande que nos justificó, que nos perdonó, que nos adoptó, que nos reconcilió, que nos redimió. Ahora tenemos una responsabilidad. Se nos da entonces el ministerio. Ya reconciliados, tenemos el ministerio de la reconciliación. Y una palabra, la misma que nos fue dada a nosotros. Una palabra, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepiéntanse y vengan a Cristo para que se reconcilien con Dios y tengan todas las bendiciones de Dios. Miren qué maravilloso es todo lo que Dios hace por nosotros, todo lo que Dios hace por nosotros. Eh, es una maravilla estos versículos, es una maravilla, hay que estudiarlos, ¿verdad? Hay que hacerlos nuestros, hay que incorporarlos a nuestra vida, hay que pedir al Señor que renueve nuestra vida y que nos veamos en este mundo como embajadores. Ay, ¿para qué estoy aquí en este mundo? Estás aquí para representar a Dios. Estás aquí, dice, a mis escogidos, para gloria mía los he criado. Estamos aquí para mostrar la gloria de Dios. Estamos aquí para testificar que hay una patria celestial, que hay una salvación tan grande, que hay un precioso Salvador, que hay un reino espiritual. Estamos aquí para cumplir una misión y lo más precioso que nos puede suceder a los creyentes es el día de nuestra muerte, si Cristo no viene antes, el día de nuestra muerte poder decir, ay Señor, gracias, he acabado la carrera, como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia. Porque, dicho en otras palabras, Señor, he procurado ser un buen embajador. He procurado transmitir este mensaje. He procurado representarle a usted dignamente. He fallado muchas veces, pero su Espíritu Santo me ha ayudado a levantarme y a volver a dar testimonio de quién es usted. Se me ha entregado el ministerio de la reconciliación y una palabra poderosa de la reconciliación. ¿Qué vamos a hacer? Y hasta credenciales, porque muchas veces las credenciales será el respaldo de Dios, será que abre la boca y Dios la llena, esas son las credenciales, que oras por alguien que está enfermo y Dios lo sana, para que no tenga excusa al evangelio que le estás predicando, o que Dios restaura un matrimonio, o que hace cosas maravillosas. Hermano, levante su cabeza y siéntase orgulloso de su Dios, no de usted, de su Dios, porque todo esto dice, proviene de Dios. Siéntase bendecido, siéntase alegre. Señor, yo no sabía que mi salvación era tan grande. Uy, es tan grande que me justificaste, me perdonaste, me adoptaste, me redimiste, me reconciliaste y ahora me has dado el ministerio de la reconciliación. Ayúdame a ser un buen embajador. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Tenía unos puntitos ahí que tratar, pero ya fuera de este tema, pero no quiero cortar el momento, quiero que adoremos al Señor unos momentos. Bendito Dios, muchas gracias. Estamos muy contentos, Señor, que hasta aquí nos has permitido llegar. Estamos muy contentos, Padre Celestial, por cada hermano, cada hermana, cada persona que se nos une a escuchar estas enseñanzas, Dios eterno. Permite, Señor, que estas enseñanzas corran y su nombre sea glorificado, pero sobre todo permite, Señor, que estas enseñanzas, Señor, que son sencillitas, Señor, Dios, las asimilemos tan profundo dentro de nosotros, que haya cambios en nuestra vida, que haya un aprecio, Señor, a la obra salvadora que usted ha hecho por nosotros, a que cada día nosotros digamos y meditemos en estas verdades y digamos, qué salvación tan grande, cómo escaparé si descuido una salvación tan grande. Señor, gracias por tomar la iniciativa y enviar a tu Hijo Jesucristo a buscarnos. Y gracias por ese poder del Espíritu Santo que nos hizo dar media vuelta, nos hizo caer de rodillas reconociendo que somos pecadores, nos dio la fe para creer en el Hijo Jesucristo. Y hoy estamos, Señor, justificados, perdonados, adoptados, redimidos, reconciliados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Quiero agradecer por sus oraciones. He estado con unos problemas fuertes de la garganta, una combinación ahí de varias cosas, entre ellas un cuadro alérgico muy fuerte, ¿verdad? Que se une con algunas otras cosas. Pero a través de sus oraciones ya voy saliendo adelante, gracias a Dios. Es una bendición estar compartiendo hoy la palabra con ustedes. Yo le quiero motivar a que usted haga correr estas enseñanzas, para que estas enseñanzas alcancen a más personas. Compártalas con personas que están apartadas del Señor. Compártalas con personas que no se están congregando. Compártalas con personas que no tienen a Cristo. Súbalas a sus redes. Ese es parte del trabajo de ser embajador. Suba esta palabra de reconciliación, súbala a sus redes sociales. Eh, para que Dios se encargue de que su palabra lleve fruto. Es una forma también de evangelizar y es una forma de fortalecer a otros que lo necesitan. Un abrazo, les amo en el Señor. Dios me los bendiga grandemente. Gloria al Señor.